Amén, hermanos. ¿Está contento en la casa del Señor? Amén. Amén. Esto es lo que hacemos. El culto, hermano, el sentido del culto es venir a reconocerle a Él lo que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, reconocer lo que hace por nosotros y queremos exaltar su nombre. En este momento vamos a compartir la palabra del Señor. El Señor me ha guiado en esta oportunidad para compartir un salmo muy poderoso, muy rico en promesas, hermanos. Esta es la palabra que el Señor me hablaba durante la semana para poder traer a la vida de su pueblo, a la vida de la iglesia. Realmente es el Salmo número 37. Salmo 37. Le invito a que pueda buscar en su Biblia. Y como le mencioné, es un texto riquísimo en promesas y que fue escrito por el rey David, donde él empieza con un planteo que muchas veces nosotros también tenemos. El Salmo 37, y vamos a hacer también un paralelismo con el Salmo 73, al revés nomás las cifras, el Salmo 37 y el Salmo 73, vamos a hacer un paralelismo, vamos a ver que tienen puntos y versículos en común, y el Señor nos va a hablar. Yo no sé, quizá quién está necesitando esta palabra, pero es lo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, para poder adorarle a Él, para poder tener comunión con Él, y realmente cuando le estudié en profundidad y empecé a relacionarlo, he visto cómo el Señor me ministró a mí en primer lugar, y sé que esto va a ser de bendición para su iglesia. Amén. El Salmo 37. La versión Reina Valera por ahí tiene de título, es un título que no está en los originales de la palabra, sino por quienes compilan y editan la escritura, pero trata un poquito le ponen un título y que está muy relacionado con el tema. Bueno, y acá, por ejemplo, tiene de título El camino de los malos. Seguramente coincide con algunas de las versiones que usted tiene. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tratar de abarcar todo el Salmo 37. Vamos a ir haciéndolo versículos puntuales. Vamos a analizar versículos puntuales y de esa manera vamos a extraer el alimento espiritual para nuestra vida en esta noche. Dice la palabra de Dios, Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Les invito, hermanos, a que podamos orar también para empezar a analizar la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche adoramos tu santo nombre, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y en este momento quiero pedirte humildemente, Señor, que utilices mi vida, Señor, para poder ministrar a tu pueblo, Señor. Para poder, Señor, darle de lo que tú has puesto en mi vida, en mi mente y en mi corazón, Señor. Tú me has fortalecido, Señor, con este salmo durante la semana, Señor. Y yo quiero darle, Señor, a ellos de lo que tú me has dado a mí en primer lugar, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios que nos sostiene, Señor, a pesar de las dificultades y a pesar de que muchas veces no entendemos situaciones, Señor. Tú te glorificas en medio de la adversidad, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no darte la gloria, la honra y la adoración, Señor? Padre, pedimos, Señor Jesús, la guía del Espíritu Santo para poder interpretar, Señor, y que seas tú hablando en esta noche, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que está con el corazón dispuesto para recibir tu
tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por nuestros pastores, Julio y Mirta, Señor Jesús, que nos están mirando, Señor, a través de la red de Facebook, Señor. Los bendecimos, Señor. Padre, nos acordamos de ellos y te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, Señor, que los sostengas, Señor Jesús, y los ayudes, Señor, como siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Hermanos, el Salmo 37 es un salmo muy rico en promesas. Es muy rico en promesas para los que son justos. Como siempre venimos explicando, no solamente a través del discipulado de los días jueves, sino a través de los diferentes sermones, ¿no es cierto? Las promesas bíblicas no son para todas las personas. Las promesas bíblicas no son para todas las personas. Dios no tiene la obligación de bendecir a nadie. Si Dios bendice, es porque su naturaleza es totalmente benigna y en Él no hay ni una sola pizca de corrupción ni de maldad. El Señor bendice por su gran amor, por su misericordia, en síntesis, por su gracia. La gracia de Dios es parte de su naturaleza redentora y todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, lo recibimos sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Entonces, las promesas bíblicas no son para todas las personas. ¿Para quiénes son? Son para sus hijos. Cuando un hijo de Dios anda en integridad, cuando está buscando a Dios, cuando a pesar de no entender las cosas, a pesar de no entender ciertas circunstancias, permanece firme y fiel, Dios empieza a traer justicia sobre la vida de esa persona. Esa es nuestra fe, hermanos. Y asimismo, este salmo va a ser un contraste entre el camino de los justos, el camino de los hijos de Dios, con los pecadores o con los malignos, decía aquí la versión Reina Valera en el versículo 1. Y también, hermanos, me voy a valer de la versión NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Anote por allí que vamos a estudiar también, vamos a desmenuzar este salmo desde la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Que es impresionante la luz que nos arroja la palabra de Dios para hablarnos en esta noche. Fíjense que la versión NTV en el versículo 1 dice lo siguiente: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Y uno puede decir, ¿cómo es posible tener envidia de alguien, de los que hacen lo malo? Pero hermanos, esto no es para nada alejado de la realidad. Quizá nosotros llevamos años trabajando, ¿no es cierto? Trabajando para comprarnos nuestras cosas, para tener nuestra casita, quizá para tener nuestro auto. Y de la noche a la mañana, una persona que no cree en Dios, que quizás se burla de Dios y que por tener un pariente, un familiar en el gobierno, pasa, como se dice, pasa al frente. Quizá no tiene estudio universitario, quizá no es un profesional. ¿Y cuántos profesionales que quizá están trabajando sin desmerecer el trabajo, pero están trabajando de remisero, siendo profesionales, siendo contador, abogado, porque no hay trabajo? Esa es la situación, es la crisis en la que está atravesando nuestro país, por el que tenemos que orar. Y vemos entonces que de repente quizá una persona sin estudios y por ser pariente de alguien sube a un puesto o agarra una jerarquía
o simplemente empieza a conducir o a tener autoridad y empieza a tener un buen sueldo y uno empieza a reprocharse y dice, pero ¿cómo puede ser, Señor? Yo trabajo toda mi vida y no puedo quizás llegar no puedo llegar todavía quizás a tener un autito, no puedo cambiar mi moto, no puedo mejorar. Y de la noche a la mañana sube o viene un jefe que no se merece, que a mi juicio no se merece. Y yo creo que por ahí viene un poquito lo que había en el corazón del rey David al escribir este salmo. Cuando lo relacionamos con el Salmo 73, en el versículo 2 y versículo 3. Salmo 73, por eso le digo, vamos a hacer un jueguito, un paralelismo entre ambos salmos, el 37 y el 73. Fíjense que en el versículo 2, el salmista le dice, en el sentido en el que estamos hablando de no tener envidia acerca de los malos. En cuanto a mí, dice el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo le pregunto, hermano, ¿o será que solamente a mí me pasa? ¿Pero usted alguna vez se ha preguntado por qué el que procede mal en la vida prospera? Quizá usted sabe que su vecino no anda en cosas buenas y usted le ve, tiene 2, 3 amantes y de repente saca una camioneta, o de repente quizá tiene un mejor sueldo y uno dice, y yo no puedo prosperar, yo estoy con mi trabajo, quizás sigo con mi bicicletita. ¿Y por qué, Señor? Más o menos algo así es lo que estaba en el corazón del rey David al escribir el Salmo 73 en este caso. Él le dice, en cuanto a mí, y esto es algo que me fascina de la palabra de Dios, porque refleja que los autores, hermanos, los que escribieron la Biblia, si bien fueron inspirados por el Espíritu Santo, eran hombres y mujeres como nosotros. Mañana tenemos una actividad cívica a nivel provincial y tenemos que elegir, ¿no es cierto? Son las pasos, vamos a votar. Y es curioso porque cuando se presentan los candidatos o ellos tienen que hacer sus discursos, se autoproclaman como los, ¿no es cierto? Todos en general, tenemos que orar por nuestras autoridades, no me aparto de eso, pero se muestra como el candidato perfecto, el mejor padre de familia, el ciudadano ilustre, ¿no es cierto? Aquel que es el ejemplo y que promete soluciones y ojalá que pueda cumplir, ojalá que pueda cumplir. Y tenemos que saber, hermanos, cuando vamos a votar, tenemos que hacerlo con conciencia, hermano. Es muy importante saber a quién vamos a votar, a quién, cuáles son las ideologías que plantea cada candidato. Tenemos que conocer. Y ellos cuando dan sus discursos, ¿no es cierto?, se presentan a sí mismos como los ciudadanos ilustres, ¿no es cierto?, y caras bonitas. Y me encanta la Biblia, hermanos, porque la Biblia muestra a los héroes de la fe, a los escritores de la palabra, tal y como ellos eran, con sus defectos, con sus virtudes, con sus errores, con sus pecados. Y también vemos que la Biblia muestra cómo muchos de ellos afrontaron sus pecados y salieron adelante. Sin ir más lejos, el autor del Salmo 37 que estamos leyendo, que es del rey David, ¿no es cierto? Usted sabe que él había pecado al codiciar una mujer ajena. Él había codiciado a una mujer ajena y como era la esposa de un soldado, lo cuento así a grandes rasgos para no irme demasiado, él entonces lo manda a llamar, da cartas para que
se lo manda en la primera línea al frente de la batalla, y de esa manera, como había tenido relaciones sexuales, había caído en adulterio, la mujer de este soldado había quedado embarazada inclusive, y él, para querer borrar este pecado, para poder emparchar el error, lo manda a matar al marido. Un pecado terrible. Un pecado terrible. Sin embargo, cuando fue confrontado por el profeta, él se arrepintió y lloró amargamente. A tal punto que él escribe otro salmo, y él decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese era el temor de él. Y se arrepintió a tal manera que el Señor le dio una segunda oportunidad, a tal punto que el Señor mismo dice: no ha habido hombre recto como lo fue mi siervo David. Un hombre, un varón conforme a mi corazón. Y uno dice: ¿cómo puede ser? Quizá que Dios no leyó la Biblia. Dios no leyó la Biblia, no leyó todo el pecado que había cometido el rey David. Sin embargo, esto nos ilustra que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que restaura, y cuando perdona, hermano, Él se olvida de que se olvidó. Él se olvida de que se olvidó, no existe más. Está pagado en la cruz del Calvario. Y de esa manera, hermano, nuestros pecados han sido lavados a través de la sangre de Jesucristo y han sido perdonados en su sacrificio eterno por nosotros. Entonces, aquí el salmista en el Salmo 73, versículo 2, versículo 3, repito nuevamente, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces nosotros también estamos así. ¿Cómo puede ser que yo no puedo prosperar y aquel que está procediendo mal le va mejor? No cree en Dios, ¿no es cierto? Quizá adora a la muerte, quizá está en el paganismo y le va mejor. Y a mí lo cual aparentemente es así, porque vamos a ver la respuesta y el fin de los malos conforme a la palabra de Dios. Asimismo, yo nomás les leo Habacuc, por ejemplo, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Habacuc le hacía la siguiente pregunta a Dios. Por eso le decía nuevamente, les digo nuevamente, cómo nos identifica. La palabra de Dios es viva y eficaz a tal punto que podemos identificarnos con sus escritores y saber lo que había en su corazón, no como los ciudadanos ilustres. La Biblia nos revela tal y cual ellos eran, su humanidad, llenos de humanidad. Y hay quejas, hasta quejas por escrito. Fíjense que Habacuc, en forma de queja, él le plantea a Dios: ¿hasta cuándo? Habacuc capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermanos, qué fuerte esto. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Hermanos, podemos ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que ya que pasaba en los tiempos del profeta Habacuc, sigue o volvió a suceder actualmente hoy en nuestra sociedad. Él se quejaba diciéndole a Dios, él le hacía preguntas a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti y no salvarás. El versículo 4, por lo cual la ley es debilitada.
Hermanos, vivimos en tiempos donde la ley ha sido debilitada, la ley humana, la justicia, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío dice que asedia al justo. El impío tiene libertad. ¿Quién es una persona impía? La persona impía es la persona que no guarda, que no guarda la religión, que no guarda la piedad. Impío es impío que no guarda la piedad. La piedad es la fe, las prácticas de la vida cristiana. Es aquel que no cree en Dios o que no se rige bajo las normas de Dios. El impío asedia al justo, al cristiano. Por eso dice, sale torcida la justicia. Muchas veces cuando planteas quizá un problema a nivel familiar, un problema importante en tu vida y apelás a la justicia, y cuando tengan tiempo te van a atender. Y quizás estás esperando una causa y te dice, bueno, no, ahora no, justo estamos de receso, vení la semana que viene. No, vení el mes que viene. Y así andamos atrás con nuestro papelito, solicitando, haciendo nuestro trámite. No hay. Buscando un medicamento, no hay. Tenés que firmar este papel y más requisitos, que al punto que uno dice, es mejor me quedo en mi casa y no hago nada. Cuando uno piensa la cantidad de trámites que tiene que hacer. La burocracia. La ley sale torcida. Por eso sale torcida la justicia. Entonces todo estos planteamientos había ya en el corazón de los héroes de la fe. Así como David y Habacuc, ellos le hacían preguntas a Dios. Hermanos, y Dios no se enoja cuando nosotros le hacemos preguntas, sin desubicarnos, sin dejar de tener en cuenta que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, y es nuestro Padre celestial. Fíjense que estas preguntas, hermanos, quedaron registradas en la palabra de Dios. Tiene una función, que es ministrar nuestro corazón, ministrar nuestra vida, darnos luz, porque las cargas que ellos tenían en su época son las mismas cargas que nosotros tenemos. Así dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite, los pecados son los mismos, se llama de otro nombre, pero el pecado es el mismo. Y en el tiempo del profeta Habacuc estaba tan denigrada, tan deteriorada moralmente la sociedad, que el impío asediaba, oprimía al justo. Ya era una época en la cual los pobres empezaron a permitir la esclavitud, y un pobre valía un par de zapatos. Se cambiaban por un par de zapatos a una persona. Se habían apartado totalmente de las leyes de Dios, donde ya todo lo moral era relativo, y aquellas cosas que, bueno, vos tenés tu punto de vista, así pensás vos, eso dice tu religión, yo no pienso así, la Biblia es una sola pero tiene muchas interpretaciones, no, eso no es así para mí. Y empezamos a querer tener esa doble moral, donde ya no hay valores absolutos en la sociedad, donde ya el concepto de familia que dice la iglesia ya es anticuado, ya es obsoleto y pasó de moda. Ahora familia también es hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no es cierto? Y dejamos de lado lo que dice Dios en su palabra. Entonces, todas estas inquietudes es la que había en el corazón de ellos. Volvemos al Salmo 37, esto es a manera de introducción. Vemos cómo estas preguntas había en el corazón de los héroes de la fe. En el Salmo 37, en el versículo 2, dice: pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. La sabiduría del Espíritu Santo que inspiró a escribir al rey David nos está mostrando o diciendo que la aparente gloria de la gente que procede,
que está procediendo mal en lo oculto y que lo cual Dios ve su pecado, porque Dios ve todas las cosas y nadie nos podemos escapar de Dios, empezando por los cristianos y sobre todo los que ministramos, los que predicamos, los que estamos en el altar. El Señor ve nuestra vida. Entonces, por eso la palabra es comparada en Efesios como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque sirve para el ataque, pero también para la defensa. Es decir, la espada de doble filo era una de las armas más peligrosas en esa época, porque yo mismo me podía herir en el frente de la batalla al manipularla, ¿no es cierto? Me podía cortar yo mismo, porque al traerla de vuelta, si la arrimaba por mí, me podía cortar el brazo, el hombro. Había que saber manipularla y utilizarla para pelear. Entonces la Biblia también es una espada de doble filo, porque siempre es para el otro, pero también es para mí. Nunca deja de ser para mí. Es sabia la comparación que hace el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que la gloria de la gente que procede mal en la vida, de que está en pecado, de que quizá está en adulterio y que aparentemente le va bien, y hasta vienen a la iglesia y todo estando en pecado, con una mujer que no es su esposa, hasta vienen a la iglesia. Es increíble, pero a mí me ha tocado un caso donde con el amante venía a una iglesia y con la esposa iba a otra iglesia. Impresionante. Usted sabe que yo pertenecía antes a otra denominación. Y uno pasa de todo, hermano, en el camino del Señor. El Señor le va llevando y está a tal punto endurecido el corazón de la persona que no puede ver el pecado ni siente dolor. Ya se vuelve normal, se vuelve un hábito, el hábito de pecar, a tal punto de poder ir con la amante, me voy a una iglesia, y con la esposa me voy a otra iglesia. Total, nadie me conoce, en la iglesia grande no me conoce nadie. Y así, hermano, hay cosas que quieren entrar en las congregaciones, y por eso tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Y el discernimiento del Espíritu Santo viene a través de conocer la Escritura, en primer lugar. No es algo mágico que desciende de Dios. Comienza por conocer la palabra de Dios, poder tener vida y comunión con el Espíritu Santo, una vida espiritual, y el Espíritu Santo empieza a manifestarse en mi vida, sin que yo tenga que sin que haya mérito mío. El mérito es buscarlo a Él, llenarme de Él, ayunar, participar de la congregación, servirlo a Él, y el Señor empieza a guiar nuestra vida. Entonces aquí en el versículo 2 dice: pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que este tipo de personas que aparentemente le está yendo bien, su gloria es pasajera. Su gloria o su momentito durará 2, 3, 4 años, una gestión durará un periodo, pero eso se termina. Curiosamente, Primera de Juan, yo nomás le leo, Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, no te inquietes por aquel que está procediendo mal en la vida, que aparentemente le saca ventaja a todos los demás. No te preocupes, seguí firme en el camino de Dios, seguí siendo constante, seguí congregándote, seguí siendo fiel al Señor con tus oraciones, con tus ofrendas, seguí dándole al Señor lo mejor, lo primero y lo mejor para Él, y el Señor a su tiempo sacará tu justicia a la luz. Los malos, los que proceden mal, es solamente momentáneo, es temporal, es un periodo, 2 o 3 años, después eso se termina, porque no cuentan con el respaldo de Dios. Vamos a seguir, el versículo 3 dice del Salmo 37, yo me voy a guiar, hermano, como le dije, por la versión NTV,
que le voy a dar quizás esa tareita para que usted busque en su casa y pueda leer nuevamente, para que el Señor le siga ministrando a través de esta palabra. El versículo 3 dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Cuál es el consejo bíblico? No enfocarse al que le está yendo bien aparentemente en este tiempo. No en las megas iglesias, donde hay más gente. No donde allá es más lindo. Donde allá, mirá, tienen quizá todos los músicos. Y gloria a Dios que haya músicos y que se levante gente y que el Señor levante misión. Amén por eso. Pero yo tengo que tener identidad en la congregación donde el Señor me puso. Quizás yo ni siquiera esperaba pertenecer a esta congregación, pero es el lugar donde el Señor me ha traído. Y yo tengo que entender y tener el discernimiento. Antes de discernir o juzgar a otros si está bien o si está mal, yo tengo que entender lo que Dios está haciendo en mi vida. Y saber que si el Señor me trajo aquí es porque Él tiene un propósito y un plan conmigo. La pregunta es, ¿le estoy dando lugar a lo que Dios está queriendo hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida o a través de tu vida? Quizá tenés conocimiento de la palabra, podés predicar. Quizá tenés conocimiento con los jóvenes, podés servir en el grupo de jóvenes. Quizá tenés una voz prodigio, podés cantar al Señor. ¿Qué te está faltando para ponerte a cuentas con el Señor y poder servirle a Él? Entonces, el Salmo 37 es un salmo que nos está animando a no enfocarnos en los que proceden mal en la vida, en los políticos, en gente que quizá anda en malos caminos, andan por izquierda, no pagan, están clandestinamente conectados a la luz, a los servicios, y yo pago nos hace sentir como tontos. Yo pago mi luz y pago y los impuestos, y mirá, y esta gente viene y toma un terreno, y así nos sentimos, hermanos. Los tiempos del profeta Habacuc, la ley sale torcida, la justicia. Pero el Señor Jesús, el Espíritu Santo, en el versículo 3 nos dice: confía en el Señor. ¿Y qué cosa? Y haz el bien. Nuestro deber es, ¿qué cosa? Confiar en el Señor y hacer el bien. Dos direcciones: confiar en el Señor y hacer el bien. Entonces, aquí viene la consecuencia. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y prosperarás. Hermanos, muchas veces el problema está en que nosotros queremos entender los designios de Dios. Y nosotros no estamos llamados a entender, estamos llamados a creer. Entonces la raíz de nuestra confianza en el Señor comienza por entender una cosa como esa. Entender que no estoy llamado a entender lo que Dios está haciendo, estoy llamado a creer. Y cuando yo le creo a Dios, a pesar de las circunstancias que son negativas, a pesar de las circunstancias que son difíciles, a pesar de que no veo quizá algo bueno en todo y en el panorama más negro que se puede presentar, no veo la mano de Dios, confiar en Él. Que el Señor sigue teniendo el control. Cuando yo pierdo la calma y estoy desesperado y empiezo a angustiarme y a afligirme, hermano, estoy perdiendo la confianza en el Señor. Mientras no sea por un pecado, ¿no es cierto? Porque si yo anduve de chismoso por ahí y el pecado, usted sabe que trae consecuencias. Se va a enterar la persona y te va a llegar, o los damnificados van a venir a pedir cuentas y bueno. Si yo ando coqueteando o mandando mensaje de texto a una persona que no es mi esposa, el marido puede ver y puede venir a pedirme cuentas. Entonces,
y tener un problema quizás laboral, un problema familiar. Y eso no es una prueba, hermano, eso es la consecuencia de un pecado, del cual debo arrepentirme y cambiar mi actitud. Entonces, porque a mí me han planteado, ay pastor, ore por mí porque estoy en una prueba terrible y me contó su problema. No, hermano, eso no es una prueba. Eso es la consecuencia de un pecado. Estás cosechando lo que sembraste. Que tenés que pedirle perdón al Señor y tenés que ir a restaurar y tenés que hacer restauración del pecado que estás cometiendo. Pedir perdón. Pero me van a decir de todo y tenés que hacerlo. ¿Con quién preferís andar mejor? ¿Con Dios o con los hombres? El Señor ve las cosas. Si querés proceder delante de Dios, querés hacerlo correctamente, el Señor te pide eso. Y aunque te quiten el saludo, y bueno, pero andá y disculpate, pedí perdón, tratá de hacer la restauración que sea necesaria, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y podés confiar de todo corazón que en el Señor hay segundas oportunidades, segundas, terceras. El Señor le preguntaron al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Más os digo 70 veces 7. Hermano, el Señor es un Dios de amor. Él no está sentado como juez todavía, sino como Él se revela en la persona de Cristo como nuestro Padre Celestial. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, hermanos. Entonces, acá en el versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra. Acá, hermanos, empezamos con un concepto interesante, que es el concepto de heredar la tierra, como dice la versión Reina Valera. En todo el capítulo 37, vamos a ver que aparecen 6 veces este término, heredarás la tierra. Aparece en el versículo 3, después, a ver, le voy diciendo, en el versículo 9, aparece en el versículo 29, aparece 6 veces a lo largo de todo el texto. Aparece 6 veces, es un concepto interesante que a medida que ahora lo vamos leyendo, vamos a ir viéndolo. ¿Y por qué hace esta comparación de heredar la tierra? Usted sabe que en la cultura, en las raíces de la cultura judía, la cultura hebrea, una de las grandes promesas y uno de los patriotas de Israel, ¿quién fue? Moisés. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para rescatar al pueblo de la esclavitud y poder llegar ¿a dónde? A la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces, en el lenguaje figurativo analógico del Salmo, el hecho de heredar la tierra significa alcanzar las promesas divinas. Alcanzar las promesas divinas, alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué promesa estás esperando de parte de Dios en este tiempo? ¿Cuál es tu Canaán? ¿A dónde estás queriendo llegar en este tiempo? ¿Cuál es tu meta en este tiempo? Eso es justamente el lenguaje de los salmos. Heredar la tierra significa alcanzar las promesas de Dios. Y vamos a ver que esto se reitera 6 veces en 6 versículos distintos en todo el Salmo 37. ¿Por qué, hermano? Porque todo hijo de Dios, toda persona tiene sueños en la vida. Quizá tu Canaán en este momento es formar una familia, quizá es tener un hijo, quizá es recibirte, terminar tu carrera universitaria, quizá tu Canaán es superar una situación de salud. Y todas las personas tenemos objetivos en la vida, que estamos enfocándonos en ello y queremos llegar, queremos alcanzar nuestro Canaán. Entonces, en este sentido, volvemos a leer el versículo 3, dice, confía en el Señor y haz el bien. En
entonces vivirás seguro en la tierra. La versión Reina Valera dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermanos, las promesas requieren de decisiones nuestras. El alcanzar una promesa de parte de Dios, quizá alguien te dé una palabra de parte de Dios, va a tener que pasar un proceso primero. Vas a tener que pasar un proceso para poder llegar a tu Canaán. Esto acerca de la tierra prometida, vemos, por ejemplo, yo nomás les leo Deuteronomio 4:1, por ejemplo, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Acuérdense que Dios ya le había entregado la tierra, ¿a quién? A Abraham. Mucho tiempo antes ya de Moisés, ya Dios le había hecho una promesa a Abraham. Sin embargo, no fue a Abraham quien entró a la tierra prometida, sino que fue Josué y Caleb. Pero tenía que pasar un tiempo, pero Dios ya le había dado de antemano la tierra. Entonces, acá en Deuteronomio 4:1 dice: para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Había que pasar un tiempo, había que pasar un proceso. Y muchas veces las promesas de Dios nos enfrentan a procesos. No porque Dios esté jugando con nosotros, sino que quizá yo no estoy preparado para lo que estoy pidiendo. Vamos al ejemplo más sencillo. Quizá yo estoy pidiendo al Señor en este tiempo un auto. Pero quizás si yo ni mi moto no le hago el service, no pago ni la patente, no sé, ni siquiera la lavo. Quizás no estoy preparado todavía para tener una moto. Entonces, si el Señor, un auto, algo de mayor porte, ¿no es cierto? Así es como piensa nuestro Padre, el Padre Celestial. Él ve si eso no va a ser, si va a ser de bendición o no tener ya lo que yo le estoy pidiendo. Por dar un ejemplo en algo tan elemental como ser un bien material. O quizás si yo soy, como se dice, un loquito de la velocidad, y el darme un auto va a ser para que yo me vaya y me mate, entonces Dios no sabe que todavía no estás preparado. Como cualquier padre le quisiera bendecir a su hijo. Entonces, el Señor Jesús nos revela que ya nosotros no teníamos que orar como en el Antiguo Testamento diciéndole Adonai, Elohim, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sabaoth, Rafá, todos los nombres. Hay 27 nombres que utilizaba el pueblo de Israel para Dios, conforme Él se manifestaba. Ya cuando el Señor Jesús vino y le enseña a orar a sus discípulos en Mateo capítulo 6, Él le dice: ustedes tienen que orar así, digan Padre nuestro. Porque Dios en este tiempo, en el pacto de la gracia en el cual estamos nosotros la iglesia, Él se revela como nuestro Padre Celestial, ya no como Elohim, como Adonai, el Señor, como alguien lejano. Él vino a ser y quiere ser nuestro Padre. Entonces, como cualquier padre, Dios conoce si estamos preparados para lo que estamos pidiendo o no. Quizá, ¿qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Por qué estás orando en este tiempo? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Quizá está demorando porque el Señor tiene que tratar con tu vida o sanar tu corazón para que puedas recibir esa bendición. Dios no juega con nosotros, hermanos. Pero quizá yo he conocido gente que oraba a Dios por un trabajo, Señor,
y un año entero orando con un hermano para que tenga su trabajo, y cuando le salió el trabajo en blanco y todo, después no podía venir a la iglesia, no, porque tengo que trabajar, entonces no puedo ir más a la iglesia. Y así somos, hermano. Cuando tenemos lo que necesitamos, ya nos relajamos y nos olvidamos de venir a darle las gracias al Señor y ya dejamos de ser constantes. Entonces muchas veces, hermano, no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. Y el Señor sabe, y el Espíritu Santo que escudriña los corazones, conoce mejor mejor que nosotros mismos. Él escudriña nuestro mismo espíritu humano. Y entonces vivirás en la tierra y prosperarás. Asimismo, por ejemplo, les leo 3 de Juan 2:1, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, la prosperidad bíblica, la prosperidad conforme a la palabra de Dios, no es solamente económica. Cuando muchas veces en los púlpitos o en los templos se habla de la prosperidad, se está hablando de la prosperidad económica. Sin embargo, la prosperidad bíblica, conforme aquí, 3 de Juan 2:1, es prosperar en todas las áreas igual que prospera tu alma. Es decir, hermano, la prosperidad bíblica es que yo crezca espiritualmente, pero que también crezca familiarmente, y que crezca laboralmente, y que crezca en la salud, y que crezca en la relación con mis hijos, y mi vida empieza a ser equilibrada. Empiezo a crecer y a desarrollarme. Esa es la prosperidad bíblica, no es sola. Y la económica es una de todas las áreas, muy importante, como también lo es la sexualidad, como también lo es en las relaciones interpersonales, con mis compañeros de trabajo, en mi vida de oración, que crezca y que prosperes y que tengas salud así como prospera tu alma, dice. Esa es la prosperidad bíblica. Entonces usted, hermano, a la luz de la Escritura ya se va a poder empezar a dar cuenta si está siendo prosperado o no por el Señor. Quizá no ahora, sino hace un tiempo ya. Quizá no es el fuerte suyo lo económico, pero vive feliz. Tiene una familia, sus hijos que lo vienen a ver. ¿Usted sabe qué feo que los hijos no vengan a ver a los padres? Yo he hablado con papás que dicen: ¿sabes qué? Estoy en una situación de cárcel, estoy privado de mi libertad y mi hijo no puede venir a verme porque tiene que trabajar. Que no digo que no sea el caso o que sea mentira, pero qué duro es que el hijo no le venga a ver al papá en la cárcel, por ejemplo. Y así, y ni hablar si quizá pasó tiempo o años que no le viene a ver, porque un día se disgustaron o se enojaron. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Cuando uno es padre entiende muchas cosas. Entiende muchas cosas que quizá como hijo antes no entendía. Que el Señor nos ayude, hermano, y que haya un manto de mansedumbre sobre su iglesia y que Él pueda trabajar en nuestros corazones. Amén. El versículo 4 del Salmo 37 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hermanos, como dijimos, el Espíritu Santo nos está animando a no enfocarnos en los impíos que prosperan, o aquellos que andan por izquierda, o andan quizá atrás de los hombres, no siendo, como decíamos en la escuela primaria, chupándole la media, siendo chupamedia a las personas ahí. No, hermano, no, usted no tiene que adorar a ningún hombre, hermano, solamente al Cristo vivo. Porque todo lo que nosotros pedimos en secreto, Él nos recompensa en público. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleitarse significa tener placer en el Señor.
buscar nuestro deleite, nuestra delicia, buscar aquello, buscar momentos de calidad con el Señor en nuestra vida espiritual. Y la promesa es, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Asimismo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nosotros, hermanos, muchas veces estamos enfocados en qué cosa, en las añadiduras, antes que en el dador. Ese es el problema. Y nuestra naturaleza es así, hermanos. Acá no se está juzgando a nadie. Yo soy, como dice el pastor, yo soy el primero. Nuestra naturaleza es así, le gusta lo fácil, le gusta lo material, pero que el Señor nos ayude, que nosotros podamos crucificar nuestra carne al venir a la iglesia y tener la disciplina, hermano, de congregarnos y de tomar un discipulado y venir a las reuniones e inmiscuirme en las actividades de la iglesia. La iglesia, hermano, no es el templo, somos nosotros. Y el Señor nos necesita, hermanos. Nos necesita en todas las áreas. Asimismo, el versículo 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La versión NTV. El versículo 5, entrega al Señor todo lo que haces. La versión Reina Valera dice, encomienda a Jehová tu camino. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Asimismo, esto relaciono con Proverbios, capítulo 3, versículo 6, que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es Proverbios 3, 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezar las veredas significa que a veces no sabemos, quizás estamos yendo por el camino equivocado. Quizás yo no tengo mucho tiempo de cristiano o no conozco mucho la Biblia y estoy yendo en un sentido que es lo que a mí me parece el Señor, el Espíritu Santo tiene el poder de enderezar mi camino para que yo vaya bien y el fin el que yo estoy buscando sea el adecuado para mi vida. Muchas veces nosotros pensamos que ahí está la solución o estamos quizá, ¿no es cierto?, en tal médico. Y me dijeron que ese médico es bueno y hace cuánto estoy allí atrás de ese médico y no lo puedo ver y siempre está ocupado y quizá el Señor es el que nos está permitiendo. Oremos, hermanos, para que seamos guiados por el Señor Jesucristo, porque nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos no son sus pensamientos. El versículo 6 dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. La versión Reina Valera dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, ¿cuánto quizá de nosotros hemos pasado por quizá una causa judicial, hemos pasado por algún juicio, algo que tenía que salir y quizá no nos ayudaron, no nos fue bien, tuvimos que litigar, quizá no nos quedó otra? Y quizá no nos fue bien, sin embargo el versículo 6 dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Hermosa la versión Nueva Traducción Viviente en este salmo, hermano. Sigue diciendo el versículo 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Las maquinaciones es lo que están pensando. Muchas veces, hermano, nosotros queremos anticiparnos. Y bueno, yo sé que y querer deducir qué es lo que están pensando y qué es lo que están por hacer, y entonces me cuido y si están por hacer eso, yo me voy por otro camino, ¿no es cierto? Y nos cuidamos. Pero el consejo bíblico es, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, por lo que están pensando, por lo que están planeando.
Si están planeando hacerse rico, bendecirlo nomás. Y entregarlos al Señor. Yo enfocarme en deleitarme en el Señor. Y Él va a conceder los deseos de mi corazón. Entonces, son dos perspectivas totalmente distintas. Fíjese que el versículo 6 dice, el versículo 7, quédate quieto en la presencia del Señor. Hermanos, muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Le ha pasado o a mí nomás me pasa? Que hay muchas veces que no sabemos qué decidir. ¿Hago esto o no hago? ¿Hago aquello y empiezo esto o no empiezo? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué contesto? Me ha llegado una cédula, me ha llegado una carta de documento. ¿Qué hago? La intimación. ¿Qué hago, Señor? O quizás yo tengo que hacer, ¿le intimo o no le intimo? ¿Qué hago? Y muchas veces, hermano, cuando nosotros no sabemos qué hacer, el consejo bíblico, el versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. En otras palabras, hermanos, cuando no sepamos qué hacer, no hagas nada. No hagas nada. Quédate quieto y ora al Señor y espera que Él te marque el camino. Muchas veces vienen situaciones a nuestra vida que nosotros no pedimos y muchas de esas cosas son las salidas de Dios. Dejemos que el Señor nos guíe en el camino, hermano. Quizá estás haciendo una venta en este tiempo y estamos buscando con ansias la persona que nos pueda comprar, aquella persona que mejor oferta económica y no nos convence nada. Y estamos quizás por regalar, estamos queriendo vender. No, hermano. Espera. Cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Es el consejo bíblico. No te preocupes por la gente mala que prospera. Fíjese que en el Salmo 73, en el Salmo 73, el versículo 7, el 11, 12 y 13, dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Es otra queja del rey David. Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. El versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjense las cosas que pasaba en la mente del rey David. Él a tal punto decía, pero entonces, ¿sabes qué? Esto trayéndolo a nuestros días, pero entonces, ¿para qué voy a guardar la santidad y voy a ir a la iglesia si aquel que, ¿no es cierto?, si aquel que procede mal le va bien? Y yo que estoy tratando de hacer bien las cosas, de que empecé a ir a la iglesia, que quiero dejar el pecado, que quiero dejar los vicios, ¿no es cierto? Y a mí me pasan cosas malas. Y tengo más lucha que antes quizá. Hermano, todo eso es aparente. Todo eso es aparente. Esa es la sabiduría. Pronto se marchita como la hierba del campo. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, hasta ese tipo de pensamiento subía al corazón de David. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. ¿Para qué hago todo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si a aquel le va mejor. Hermano, la cuestión de enfoque. Una cuestión de enfoque. El versículo 8 del Salmo 37, volvemos al Salmo 37, dice, da otro consejo bíblico. Ya vamos a ir finalizando. Dice, ya no sigas enojado, la versión NTV, ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. La versión Reina Valera dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo.
Justamente es un poquito lo que nos compartía nuestro hermano Adrián. Él decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice 1 Pedro 5:7, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, cuando estemos pesados de espíritu, tenemos que venir a los pies del Señor. Y muchas veces pasamos por situaciones donde no tenemos ganas ni de orar. No tenemos ganas donde estoy mal. Entonces, ¿sabes qué? Recurrí al pastor, a tu líder, y decirle, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por mí? ¿Puede ayudarme? Porque no estoy entendiendo lo que está pasando en mi vida. Hermanos, para eso está la iglesia, hermanos. Para eso somos un cuerpo. Para eso buscamos al Dios vivo. Y el Dios, a través de los dones, nuestro Dios, a través de los dones de los hermanos, se manifiesta con poder a nuestras vidas. Y nos habla y responde nuestras oraciones. Salmo 37, otra vez nuestro texto base, el versículo 9 dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Nuevamente está la figura de alcanzar las promesas, de llegar a lo prometido. Dice, pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. El versículo 10, pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. El versículo 11, los humildes poseerán la tierra, otra vez, y vivirán en paz y prosperidad. Asimismo, hermano, es hermoso el Salmo. Nos queda bastante todavía para seguir sacándole alimento espiritual, pero vamos a avanzar hasta el versículo 34. Hasta el versículo 34. Yo por eso les encarezco que lo busquen en la versión Nueva Traducción Viviente, para que el Señor les siga hablando a ustedes y lo puedan meditar en oración. A manera de conclusión, hermanos, el versículo 34 dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra. Es la última vez donde se menciona el alcanzar la promesa. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. El versículo 35 dice, he visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil. Versículo 36, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Versículo 37, miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. El versículo 38 dice, pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. El versículo 39, el Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. En la versión Reina Valera dice, Él es su fortaleza, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. El versículo 40 dice, el Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos, y ellos encuentran refugio en Él. Amén. Entonces el salmista en el capítulo 37 llega a esta conclusión. Llega a la conclusión a partir del versículo 34, y en el Salmo 73, hermanos, en el Salmo 73 la conclusión está a partir del versículo 26, porque no vamos a dejar inconcluso el Salmo 73, donde él se estaba quejando y le hacía unos planteos a Dios. Fíjense a qué conclusión llega en el Salmo 73.
Mi carne, Salmo 73, versículo 26 al 28, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Hermanos, que la prosperidad aparente, esa ilusión del mundo, no nos conmueva, no nos inquiete, hermano. Nosotros estamos llamados con llamamiento santo. No es cualquier llamamiento. Es un llamamiento santo, un llamamiento para ser apartado del mundo, para buscar a Dios en obediencia, en santidad, y que el Dios de los cielos, el creador del cielo, de la tierra, se pueda manifestar a través nuestro, hermano. Hermanos, es tiempo de arreglar nuestra vida, hermanos, de dejar el pasado atrás. Quizá en el pasado yo era muy usado por Dios y quizá ahora estoy flojo. El Señor nos está llamando a un compromiso de restauración y la gloria postrera será mayor que la primera. Hermanos, les invito a ponerse de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Por favor, no se distraiga. Quiero hacerte una pregunta. ¿En qué te ha hablado Dios en esta noche? ¿Qué te ha dicho el Señor? Esto no ha sido casualidad. El Señor ha puesto este mensaje del Salmo 37 y el Salmo 73 para poder hablar a tu vida. Vas a recibir la palabra. La primera pregunta en esta noche es: ¿qué te habló Dios? La segunda pregunta que tengo para hacerte en esta noche de parte del Espíritu Santo es: ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a hacer al respecto de lo que te ha hablado Dios en esta noche? Perfecto, has entendido qué es lo que te habló Dios. Pero en segunda instancia, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a ser obediente o vas a seguir pasivo? En el libro de Hebreos, el Señor nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por último, la pregunta es: ¿de qué manera vas a poner en práctica? ¿De qué forma vas a poner en práctica lo que el Señor te habló en esta noche? Quizá identificaste qué es lo que Dios te habló. Quizá estás decidido a que tenés que venir al camino del Señor. Pero en tercer lugar, ¿de qué manera vas a poner en práctica? Quizá eso implique ir a pedirle perdón a alguien. Quizá eso implica dejar algo atrás. Quizá eso implica terminar una relación. Dejar ir el pasado. Quizá eso implica hacer cambios en la vida. Poder plantearme nuevas cosas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a dejar de hacer o qué vas a empezar a hacer al respecto? Hermanos, necesitamos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor, que ella es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Padre, en esta noche recibimos la palabra. Señor, la atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. La recibimos, la atesoramos, Padre Santo.
y nos hacemos de ellas, Señor, para enfrentar a la vida en el nombre de Jesús, Señor. Ya no tenemos miedo, Señor, del mundo, no tenemos miedo del diablo, no tenemos miedo, Señor, de los gigantes que quizá nos demandan y nos dice, vos no servís para nada, estás vencido. En el nombre de Jesús nos levantamos, nos hacemos de las armas espirituales, de toda la armadura de Dios para enfrentar a la vida en el nombre de Jesús. Y poder decirle, así como le dijo el rey David a Goliat, tú vienes a mí con arma y lanza, con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, si hoy nos humillamos delante de Dios y arreglamos nuestras cuentas con Él, tenemos la confianza y la cobertura total del Señor para enfrentar cualquier situación, cualquier adversidad. Porque quizá tu problema es grande, pero el Señor es mucho más grande. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes con poder a la vida de mis hermanos, Señor. Hermanos, ahora les quiero invitar a que aquellos que tengan quizá una petición o que están teniendo un problema o una necesidad, yo le pido humildemente que usted pueda en su lugar levantar su mano. Yo voy a soltar la bendición pastoral sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Amado hermano, hermana, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendigo, Señor, a tu pueblo, a la congregación, Señor, para que cada mano levantada, Señor, hoy pueda ver, Señor, tu mano, Señor, pueda ver tu poder, Señor, manifestado en su vida, Señor. Tú ves las manos levantadas y detrás de cada mano, Señor, hay una petición concreta, Señor. Yo no la conozco, mas tú la conoces, Señor. Que ellos puedan ver tu poder manifestado en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo doy la bendición pastoral sobre la congregación, sobre el pueblo, y le pido al Espíritu Santo que el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y el poder del Padre Celestial abunde en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, y pueda ser más que vencedor para la gloria de Dios el Padre.